Vamos a ir de inmediato con nuestra primera entrevista del día de hoy. Seguimos con atención lo que ocurre en el marco del proceso constituyente y en ese sentido, en el marco de las exposiciones que se realizan en la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional, el estatus del territorio antártico chileno fue citado en un par de ocasiones durante esta semana en lo que son estas sesiones. Particularmente me quiero quedar con la intervención del día martes que desarrolló, sin ir más lejos, el abogado, que es doctor en Derecho, también académico del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, también es investigador del Instituto Milenio Base y fundador de la Comunidad de Derecho Antártico Internacional, Luis Valentín Ferrada. Y en esa intervención el profesor sostuvo que en la Antártica están pasando demasiadas cosas y Chile no tiene otra alternativa siquiera que accionar de tal manera de reforzar sus derechos soberanos. Queremos ahondar un poco más en estas temáticas y por ello esta mañana ya nos acompaña acá en Enlace USACH Luis Valentín Ferrada, investigador de la Universidad de Chile y también del Instituto Milenio Base, a quien ya saludamos en estos momentos. Profesor, muy buen día, gracias por conectar con nosotros y poder tratar esta temática tan relevante. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Rodrigo, muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes. Bueno, lo primero, ahí yo aludía a esta parte de su intervención, donde señalaba que en la Antártica están pasando demasiadas cosas, muchas de ellas que son proyección del reordenamiento geopolítico internacional. Las potencias están presentes ahí. Muchos de los conflictos que estamos viendo alrededor del mundo se están haciendo evidentes en ese sector de nuestro planeta. Y frente a ello es bien relevante el rol que vamos a asumir, el estatus que vamos a considerar del territorio antártico en esta nueva constitución. Y además, importante que ello pueda dialogar en forma adecuada con lo que es la normativa internacional, lo que es efectivamente el Tratado Antártico al cual ha suscrito Chile. ¿Cómo podemos ir avanzando en eso? ¿Cuáles son los caminos que tenemos? Y efectivamente, ¿cuán fundamental puede ser respecto a lo que es nuestra soberanía, profesor? Yo creo que, muchas gracias por la pregunta, porque de luego es muy importante. Me parece que hay que partir por señalar o tener presente los diversos sentidos en que la Antártica es importante. La Antártica es importante para el clima del mundo, la Antártica es importante como reserva de agua dulce, la Antártica es importante como reserva de recursos, la Antártica es importante porque de alguna manera juega como un gran catalizador y en tiempos de cambio climático eso es esencial. Pero también hay una tensión por la explotación, el control de esos espacios. Sin duda alguna, Chile tiene títulos, derechos soberanos sobre la Antártica muy bien fundados desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista histórico, etc. Lo que sucede es que los derechos soberanos deben ser reafirmados en cada generación, aún más, deben ser reafirmados en cada instante. Y en estos momentos en que las grandes potencias mundiales están fijando nuevamente su atención en la Antártica sigue siendo sin duda alguna un territorio de paz. El Tratado Antártico sigue plenamente vigente, sigue siendo un espacio donde la explotación de recursos es controlada, sigue siendo un espacio donde la protección del medio ambiente es una razón principal de actuación de los distintos estados, pero en un proceso progresivo en los últimos años, y diremos incluso si uno lo mira con más detalle en las últimas décadas, los estados han vuelto a fijar su atención en lo que allí sucede, con un sentido de, no sé si explotar hoy los recursos, pero sí al menos de reservarse la posibilidad para explotar los recursos. Hemos visto, y seguramente ustedes han seguido en la radio, que ha existido una cierta reticencia de algunos países muy importantes en el mundo, como son China y Rusia, por ejemplo, por la declaración de áreas marinas protegidas en la Antártica. No es que estos países no tengan conciencia del cambio climático, por supuesto que lo tienen, o no sepan que las áreas marinas protegidas son un muy buen instrumento para proteger ese ecosistema. El punto es que ellos no están dispuestos a que se establezcan prohibiciones a una eventual mayor explotación de recursos. Todos los países, cual más, cual menos, está jugando esas cartas. Entonces, es en ese momento en que Chile, que es por lejos el país más cercano a la Antártica, que tiene esta conexión entre el Chile continental americano y el Chile continental antártico tan cercana desde el punto de vista identitario, cultural, jurídico, político, tiene que reafirmar su posición. Y en ese sentido, y hemos estado trabajando en esto ya en realidad desde hace muchos años, en ese sentido, la posibilidad
de incluir en la nueva Constitución un reconocimiento expreso a la condición de Chile, a esta vinculación a través de la designación del territorio chileno antártico como territorio especial, me parece que es una oportunidad histórica que Chile no puede perderse. Profesor, importante lo que plantea, lo dejó entrever en su intervención el día anterior, el lunes también en la presentación que hizo el exministro José Antonio Vieira Gallo, también sugirió de una u otra forma el poder generar esta instancia de territorio especial. Pero frente a ello es también relevante el grado de coincidencia o tal vez que no existan problemáticas con las normativas internacionales de establecer esto. Cuando hablamos de territorios especiales, estamos hablando de territorios con situación o estatus similar a lo que es la isla de Pascua, lo que es también Juan Fernández, o estamos hablando también de una situación distinta dado los acuerdos que se han suscrito por parte de Chile y todas las características que recién nos reseñó que tiene el territorio antártico para todo el resto de la humanidad. Me parece que hay tres elementos en lo que tú dices que son muy importantes. Uno, hay una opinión bastante transversal sobre la necesidad de avanzar en este sentido. Entonces, me parece que varias de las personas que han sido invitadas a la comisión se han pronunciado en un sentido similar. Entonces, me parece que ese es un primer dato a tener en cuenta y en un espectro político-ideológico bastante amplio. Segundo, no hay ninguna norma del sistema del Tratado Antártico ni del derecho internacional general que impida a Chile hacer este reconocimiento. El Tratado Antártico lo que hace, y esto muchas veces no se entiende adecuadamente, lo que el Tratado Antártico hace es suspender las controversias sobre cuestiones territoriales, pero no impide que los 7 estados, que el mismo Tratado Antártico reconoce en una situación especial, porque reconoce que hay 7 estados que hicieron manifestación de soberanía antes del año 1959, puedan seguir custodiando, perfeccionando estos títulos. Y estos 7 estados así lo hacen. Sí. Y el tercer punto que es importante en este sentido, tenemos el ejemplo de Francia. Francia, en su constitución de 1958, hace una modificación especial el año 2003, que luego vuelve a modificar en un detalle menor el año 2008. Y hoy en día Francia tiene una norma constitucional que es equivalente, diremos, a lo que estamos proponiendo incorporar en la Constitución chilena. Y, por lo tanto, esto no es algo que sea ni siquiera tan novedoso. El punto es que hoy en día es más necesario que nunca. Profesor, también desde la perspectiva de los gestos que puedan existir en la línea de señalar la importancia que tiene Chile para Chile, el territorio antártico, ¿qué pasos se tienen que dar? Dentro de su intervención usted hablaba también de la forma en que podemos establecer una política nacional con un componente regional. Además, eso sería importantísimo, decía, porque lo que se haga en la Antártica tiene que ser para potenciar también la actividad de zonas como son Punta Arenas o Puerto Williams, que son señales que a su vez Argentina ya ha estado dando. De hecho, en la intervención usted dio cuenta de un tema bastante interesante, que es la posición que ha tomado Argentina, que hasta en los pasaportes tiene incluido el territorio antártico, dando cuenta que ese tipo de gestos hacen la diferencia. A la hora de pensar en esa política de carácter nacional, de carácter regional, ¿en qué forma podemos ir avanzando? Y quiero también sumar otro elemento, cómo también llevar adelante esos pasos de forma conjunta con los países de nuestro continente que tienen esa misma aspiración y que a mí me da la impresión, al menos no sé si comparte el mismo punto de vista, si actuamos en bloque puede ser mejor ante la influencia de otros países y otras potencias. Ya, me parece que hay nuevamente hay tres puntos que tú tocas que son importantes. Lo primero, lo de los gestos. Las relaciones internacionales y el derecho internacional es eso, son gestos. Son gestos que las distintas cancillerías van leyendo de una u otra manera. Entonces, este gesto de colocar, de incluir al territorio chileno antártico en forma expresa en nuestra Constitución, por supuesto, esto tiene una doble cara. Es un llamado de atención a toda la institucionalidad chilena, en primer lugar, para que todos los distintos ministerios, las distintas reparticiones se alineen en el sentido de trabajar más profundamente por la Antártica. Chile hace bastante por la Antártica hoy día, pero si queremos jugar en las primeras ligas, tenemos que hacer todavía muchísimo más. Entonces, eso en primer lugar. Pero luego, esto va a ser, por supuesto, leído desde el extranjero. Y las distintas cancillerías de los distintos países del mundo, entonces van a tomar nota. Algunos irán a, pero todos van a tomar nota de que Chile está reafirmando una vez más sus derechos soberanos, y me parece que eso es esencial. Luego, el tema de lo antártico, y esto es importante entenderlo, lo antártico es un tema nacional para Chile. Sí. No es un tema meramente regional, y por eso yo sugería que esto tiene que ir
de acuerdo a la estructura que actualmente tiene el anteproyecto de Constitución, esto tiene que ir en el capítulo 5 sobre administración del Estado de Chile en general y no en el capítulo 6 sobre administración regional, porque este es un tema nacional. Pero luego es un tema nacional que por supuesto que tiene un componente regional importantísimo. Y me parece a mí que el concepto que tenemos que acuñar y el concepto sobre el cual tenemos que trabajar es lo austral antártico. Uh-huh. Y de alguna manera comprender son realidades políticas distintas, porque en el territorio chileno antártico, al sur de los 60 grados de latitud sur, hay además un régimen internacional. Exacto. Pero Chile llega desde Bisbiri al Polo Sur. Y en este espacio territorial que llamamos Chile, hay toda una región que va, al menos desde la cordillera de Darwin, desde la isla grande de Tierra del Fuego, hasta el Polo Sur, que es una unidad geopolítica, que es lo austral antártico. Y tercer punto, ¿hasta qué nivel podemos actuar en coherencia con otros países latinoamericanos? A mí me parece que esto es algo que hay que tener presente, sin duda alguna. Para el mundo que se nos viene en este siglo XXI, Chile tiene que actuar en coherencia y en coordinación, tanto como sea posible, con otros países de nuestro entorno, que tengamos una cierta identidad cultural, una cierta identidad política, que compartamos ciertos valores. Pero sin olvidar que hay también una serie de conflictos. La situación más clara es con Argentina. Claro. Con Argentina tenemos una superposición de nuestros territorios que cada uno de los países afirma. Lo mismo pasa con Reino Unido por lo demás, pero al menos en el caso con Argentina. Pero lo cierto es que desde 1948 que Chile acordó con Argentina, hizo una declaración conjunta en que se reconocieron mutuamente sus territorios antárticos en lo no superpuesto y convinieron en algún día futuro ver la manera de dividirse de la mejor manera posible el territorio superpuesto. Esto en definitiva no ocurrió, entre otras cosas por la vigencia del Tratado Antártico, pero lo cierto es que con Argentina podemos tener muy buenas relaciones. Ahora, son relaciones que son complejas. Sí. Son relaciones que son complejas. Más aún, profesor, con algunos gestos que han surgido también de Argentina. Recordemos que ha habido cartografía que se ha estado presentando en el último tiempo, como que uno observa que van un poquito más a la ofensiva en muchos aspectos nuestros vecinos. Así es, pero la pregunta que tenemos que hacernos, más por qué hacen los vecinos, es qué es lo que estamos haciendo nosotros. Claro. O qué es lo que no estamos haciendo nosotros. Entonces ponía yo el ejemplo que tú dabas del pasaporte argentino. Claro, pero la pregunta es ¿y por qué el pasaporte chileno no tiene exactamente lo mismo? Es interesante tener en cuenta que la política antártica chilena y la política antártica argentina, en los últimos 100 años por lo menos, en esta materia antártica, han funcionado bastante con un efecto espejo. Chile hace algo, 2-3 años después Argentina lo replica. Argentina hace algo, 2-3 años después Chile lo replica. Y nosotros tenemos que... Argentina tiene que comprender cuál es la posición soberana de Chile, por supuesto, pero Chile también tiene que aprender de su entorno. Y muchas veces yo creo que en Chile somos demasiado tímidos en la defensa de nuestros intereses territoriales. Y claramente Argentina no lo es. Claramente Argentina no lo es. Entonces, por supuesto que en cualquier conversación con Argentina, o con cualquier otro país por lo demás, ciertamente, tenemos que tener claro cuáles son sus posiciones, tenemos que tener en claro cuáles son sus intereses, tenemos que tener en claro cuáles son sus actitudes. Conforme o teniendo en cuenta todo lo anterior, tenemos que ver entonces cómo los intereses de Chile se defienden mejor. Tenemos en cuenta cuál es el peso de Chile en el orden mundial, en términos de población, de Producto Interno Bruto, de tamaño territorial, etcétera, y vemos que los grandes adversarios que vamos a tener en la Antártica no es Argentina, son las grandes potencias mundiales. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son parte y muy activos del sistema del Tratado Antártico. Las 10 economías más grandes del mundo están allí. Todos los países con mayores poblaciones del mundo están allí, entre otras cosas, viendo que a lo mejor algún día a futuro van a requerir una mayor cantidad de recursos, etcétera. Entonces, en ese entorno, pensar que Chile puede defenderse a sí mismo solo es ingenuo. Y en ese entorno entonces tenemos que pensar quiénes van a ser o quiénes podrían llegar a ser nuestros mejores amigos, nuestros mejores aliados. Y claro, algo que no tengo yo una respuesta absoluta, digamos, pero es algo que tenemos que pensar.
Lo último, profesor, y volviendo a esta calidad de territorio especial que eventualmente podríamos establecer en la nueva Constitución respecto al territorio antártico, ¿cómo se da también la aplicación del ordenamiento jurídico en un territorio de estas características, donde, tal como lo decía usted, hay varios estados que tienen instaladas no solamente sus bases, sino que además reclaman soberanía en el territorio antártico? ¿Cómo también podríamos incorporar el tema del ordenamiento jurídico chileno cuando se den contingencias en esa misma zona? Me da la impresión de que ahí también hay límites bastante delgados. Sí, yo creo que, pero de ahí creo que la distinción es bastante sencilla, entre lo que no puede ser sencillo, pero en esta materia nada es sencillo, pero Chile tiene que darse tantas normas respecto a la Antártica como sea necesario y posible. Y la posibilidad está dada por los acuerdos políticos que podamos hacer al interior de nuestro país. Y desde este punto de vista, Chile tiene una larga historia de derecho antártico. Chile tiene más de 300 normas legales y reglamentarias, gran parte de ellas vigentes sobre la Antártica. Hoy en día, desde el año 1947, la chilena, etcétera. Pero no podemos dejar de tener las normas. Ese es el punto. Y lo segundo que me parece también importante es considerar que el territorio chileno antártico tiene que ser designado como un territorio especial, pero es un territorio especial distinto, de otra categoría, de otra naturaleza que otros territorios especiales como la isla de Rapa Nui y la isla de Juan Fernández. Básicamente porque tiene esta dualidad nacional, internacional, que lo hace distinto a todos los otros territorios especiales, además de sus condiciones ciertamente geográficas y atmosféricas que allí imperan. Exacto, un tema muy importante a tomar en cuenta entonces, profesor, en el marco de lo que es el trabajo del Consejo Constitucional y además para establecer efectivamente este tema en la Constitución, porque ante cualquier eventual situación que se dé en algún tribunal internacional, la omisión puede ser una situación fatal para lo que son nuestros intereses y nuestra soberanía. Profesor, yo quiero agradecer el tiempo que ha tenido con nosotros, haber tratado estas temáticas que me da la impresión es muy importante tenerles en cuenta y no siempre son catalogadas o valoradas dentro de la importancia que tiene. Luis Valentín Ferrada, investigador de la Universidad de Chile y del Instituto Milenio Base, nos acompañó esta mañana en Enlace USACH. Que esté muy bien, un gran abrazo. Muchísimas gracias y no olvidar que esto es esencial para el presente y el futuro de Chile. Exactamente. Muchísimas gracias, Rodrigo. Que esté muy bien.